Hola a todos y bienvenidas de nuevo al canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial, o al menos lo mejor posible. Yo soy y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en una historia que seguro los va a enganchar. Hoy vamos a hablar del momento clave en la relación entre Serkan y Eda. Ese instante preciso, ese punto de inflexión que cambió absolutamente todo entre ellos y los catapultó a la montaña rusa emocional que tanto nos gusta. Vamos a desmenuzar ese instante, a analizarlo con lupa, a entender por qué fue tan crucial y cómo afectó la dinámica de esta pareja que, seamos sinceros, nos tiene a todos completamente obsesionados. Prepárense porque vamos a recordar momentos épicos, a revivir las mariposas en el estómago y, por supuesto, a teorizar sobre qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, análisis de series, recomendaciones de libros, debates sobre las últimas tendencias y, por supuesto, mucho más sobre nuestras parejas favoritas de la televisión. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada de nada. Y ahora sí, vamos al lío. Serkan y Eda. Una pareja explosiva desde el primer minuto. Dos personalidades completamente opuestas, dos mundos que chocan y que, contra todo pronóstico, se atraen con una fuerza imparable. Al principio todo era un juego, un contrato, una farsa para conseguir lo que ambos querían. Serkan, mantener su imagen de empresario implacable, y Eda, recuperar su beca y seguir persiguiendo sus sueños. Pero como suele pasar en estas historias, la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse rápidamente. ¿Pero cuál fue ese momento clave? Esa pregunta es la que vamos a responder hoy. Podríamos decir que hubo muchos momentos importantes en su relación, desde el primer beso robado hasta la primera discusión acalorada. Pero creo que hay un instante específico que marcó un antes y un después, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de un simple contrato. Para mí, ese momento clave fue cuando Eda le revela a Serkan que sabe la verdad sobre el accidente de sus padres. Recordemos que Serkan había estado ocultando esta dolorosa verdad durante años, atormentado por la culpa y el remordimiento. Había construido un muro a su alrededor para protegerse del dolor y evitar enfrentarse a su pasado. Eda, por su parte, siempre ha sido una persona honesta y directa, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa y que lucha por lo que cree justo. Cuando descubre la verdad sobre el accidente, se enfrenta a Serkan y le exige que deje de mentirse a sí mismo. Le dice que entiende su dolor, pero que no puede permitir que siga viviendo en el pasado y que se niegue a ser feliz. Este momento es crucial porque marca un punto de inflexión en la forma en que Serkan ve a Eda. Antes de esto, la veía como una simple compañera de juego, una persona con la que tenía una conexión física innegable, pero a la que no terminaba de tomar en serio. Pero cuando Eda le revela que sabe la verdad y lo confronta con su pasado, Serkan se da cuenta de que ella es mucho más que eso. Se da cuenta de que Eda es una persona fuerte, valiente y compasiva, alguien que realmente se preocupa por él y que quiere ayudarlo a superar su dolor. Este es el momento en el que Serkan empieza a bajar la guardia y a dejar que Eda entre en su mundo. Empieza a confiar en ella, a contarle sus miedos y a mostrarle su vulnerabilidad. Y es también el momento en el que Eda se da cuenta de que sus sentimientos por Serkan son mucho más profundos de lo que había imaginado. Se da cuenta de que lo ama no solo por su atractivo físico, sino también por su inteligencia, su ambición y su capacidad de amar. A partir de este momento, la relación entre Serkan y Eda evoluciona de una manera radical. Dejan de ser simples compañeros de juego y se convierten en confidentes, en amantes y finalmente en almas gemelas. Juntos superan obstáculos, enfrentan desafíos y construyen un amor que es capaz de resistir cualquier cosa. Claro que no todo fue un camino de rosas después de este momento. La verdad sobre el accidente, aunque liberadora para Serkan en cierto modo, también desencadenó una serie de conflictos y malentendidos entre ellos. La culpa, el miedo al compromiso y las inseguridades de ambos se interpusieron en su camino en más de una ocasión. Pero incluso en medio de la tormenta, la base de su relación, construida sobre la honestidad y la confianza mutua, permaneció intacta. Y fue esa base la que les permitió superar cada obstáculo y seguir adelante juntos. Ahora bien, algunos podrían argumentar que el momento clave fue otro. Quizás la primera vez que se besaron, o cuando Serkan le dijo a Eda que la amaba.
Y no los culpo porque esos también fueron momentos muy importantes en su relación. Pero creo que el momento en el que Eda le revela a Serkan que sabe la verdad sobre el accidente es el que realmente lo cambió todo. Es el momento en el que ambos se muestran vulnerables, en el que se conectan a un nivel más profundo y en el que se dan cuenta de que su relación es mucho más que un simple juego. También vale la pena mencionar que el contexto cultural influye muchísimo en cómo percibimos este tipo de momentos. En las telenovelas turcas, la honestidad y la revelación de secretos suelen ser catalizadores importantes para el desarrollo de las relaciones. La sociedad turca, a pesar de su modernidad, aún valora mucho la tradición y la familia, por lo que el peso de un secreto familiar como el que Serkan ocultaba es aún mayor. ¿Qué hubiera pasado si Eda nunca hubiera descubierto la verdad? Es una pregunta que nos podríamos hacer eternamente. Probablemente Serkan habría seguido viviendo en su burbuja de dolor, incapaz de confiar en nadie y de permitirse ser feliz. Y Eda, aunque seguiría sintiendo una fuerte atracción por él, nunca habría podido conectar con él a un nivel más profundo. Su relación habría sido una serie de altibajos, de momentos intensos pero efímeros, sin la solidez necesaria para construir un futuro juntos. En resumen, para mí el momento clave en la relación entre Serkan y Eda es cuando Eda le revela a Serkan que sabe la verdad sobre el accidente de sus padres. Este momento marca un punto de inflexión en su relación, un momento en el que ambos se muestran vulnerables, se conectan a un nivel más profundo y se dan cuenta de que su relación es mucho más que un simple juego. A partir de este momento su relación evoluciona de una manera radical y se convierte en un amor que es capaz de resistir cualquier cosa. Y bien, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis del momento clave en la relación entre Serkan y Eda. Me encantaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que hubo otro momento aún más importante? Déjenme sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio mucho. Y si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Asterisco asterisco ahora, vamos a ampliar la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Ok, hemos hablado del momento clave, pero para entenderlo en su totalidad, necesitamos hacer un zoom out y analizar el contexto que rodeaba a Serkan y Eda en ese preciso instante. No podemos aislar este evento del resto de su historia, porque cada interacción previa, cada mirada, cada roce contribuyó a la intensidad y el significado de ese descubrimiento. Pensemos en Serkan antes de Eda. Era un hombre de hielo, un workaholic obsesionado con el control, un individuo que había enterrado sus emociones bajo capas de eficiencia y éxito. Su vida era un edificio perfectamente diseñado, cada ladrillo colocado con precisión matemática. El dolor por la pérdida de sus padres lo había transformado en un ser distante, incapaz de confiar plenamente en nadie. Su relación con las personas era transaccional, basada en la utilidad y la conveniencia. No había espacio para la vulnerabilidad, para la espontaneidad, para el amor genuino. Y entonces llegó Eda. Un torbellino de color, de pasión, de libertad. Una mujer que vivía el presente, que no temía mostrar sus emociones, que luchaba por sus sueños con uñas y dientes. Era la antítesis de Serkan, la personificación de todo lo que él había reprimido durante años. Al principio la vio como una molestia, una interferencia en su perfecto orden. La idea de fingir una relación con ella era puramente estratégica, una forma de mantener a raya a su exnovia y proteger la imagen de su empresa. Pero Eda era mucho más que una cara bonita y una sonrisa encantadora. Tenía una inteligencia aguda, una determinación inquebrantable y una capacidad innata para ver a través de las máscaras. No se dejó intimidar por la frialdad de Serkan, ni por su estatus social. Lo desafió, lo provocó, lo obligó a salir de su zona de confort. Y poco a poco, sin que él se diera cuenta, empezó a derretir el hielo que lo rodeaba. Recordemos los pequeños gestos, las miradas furtivas, las conversaciones inesperadas. La forma en que Eda defendía sus ideas, la forma en que lo hacía reír, la forma en que se preocupaba por él sin esperar nada a cambio. Cada una de estas interacciones contribuyó a la formación de un vínculo que iba mucho más allá de un simple contrato.
Y luego, llegamos al punto crucial. Eda descubre la verdad sobre el accidente de los padres de Serkan. No fue una casualidad, ni un simple chisme. Fue el resultado de su curiosidad, de su instinto de proteger a aquellos que le importan. Eda investigó, indagó, hasta llegar a la dolorosa verdad. La escena de la revelación es clave. No hay gritos, ni reproches, ni acusaciones. Eda se acerca a Serkan con una mezcla de compasión y determinación. Le muestra la evidencia, lo confronta con la realidad, pero lo hace con amor y comprensión. No lo juzga por haber ocultado la verdad, sino que lo anima a enfrentarse a ella, a liberarse del peso del pasado. Serkan, sé lo que pasó con tus padres, le dice Eda, con la voz suave pero firme. Sé que has estado cargando con este dolor durante años. Pero no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir construyendo muros a tu alrededor. Tienes que dejarte sentir, tienes que dejarte sanar. La reacción de Serkan es devastadora. Primero incredulidad, luego negación y finalmente un torrente de emociones reprimidas que lo inundan por completo. Se derrumba, se quiebra, y por primera vez en mucho tiempo, se permite ser vulnerable. Y es en ese momento, en esa fragilidad, que Eda ve al verdadero Serkan. Ve al niño asustado y herido que se esconde detrás de la fachada del hombre de negocios implacable. Y es en ese momento que su amor por él se consolida, se profundiza, se vuelve incondicional. Después de esta revelación, la relación entre Serkan y Eda entra en una nueva fase. La confianza se convierte en el pilar fundamental de su conexión. Serkan se abre a Eda, le cuenta sus miedos, sus inseguridades, sus sueños. Le permite entrar en su mundo, le muestra su verdadero ser. Juntos trabajan para superar el dolor del pasado, para construir un futuro lleno de amor y felicidad. No es un camino fácil, claro está. Hay obstáculos, hay malentendidos, hay momentos de duda. Pero la base de su relación es sólida, construida sobre la honestidad, la confianza y el amor incondicional. Incluso la dinámica de su empresa se ve afectada. Serkan se vuelve más humano, más empático, más consciente de las necesidades de sus empleados. Eda le enseña a valorar las relaciones personales por encima de los resultados económicos, a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ahora profundicemos un poco más en lo que significa la revelación en el contexto de la sociedad turca. Como mencioné antes, la familia y la tradición son valores fundamentales en la cultura turca. Un secreto familiar como el que Serkan ocultaba no es simplemente un asunto personal, sino que tiene implicaciones sociales y culturales mucho más amplias. El hecho de que Serkan haya ocultado la verdad durante tanto tiempo refleja su deseo de proteger a su familia, de mantener su reputación. Pero también revela su miedo a ser juzgado, a ser visto como vulnerable. Eda, al descubrir la verdad y confrontarlo con ella, no solo le está ayudando a sanar sus heridas personales, sino que también está desafiando las normas sociales que lo obligaban a ocultar su dolor. Está promoviendo la honestidad, la transparencia y la aceptación como valores fundamentales para construir relaciones sólidas y significativas. Pero, ¿qué otros momentos podríamos considerar como clave en su relación? Algunos argumentarían que el primer beso, ese momento de tensión palpable y deseo innegable, fue crucial. Otros señalarían el instante en que Serkan le dice «te amo» a Eda, una declaración que rompe todas las barreras y sella su compromiso. Y es cierto, estos momentos fueron importantes. Pero creo que la revelación de la verdad sobre el accidente es el catalizador que permite que todos estos otros momentos se desarrollen. Sin la honestidad y la confianza que surgen de esa revelación, el primer beso habría sido solo un juego, y la declaración de amor habría sonado vacía. En definitiva, la relación entre Serkan y Eda es un ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas, de cómo la honestidad y la vulnerabilidad pueden construir puentes entre mundos opuestos, de cómo el pasado puede ser superado para construir un futuro mejor. Y esa, amigos míos, es la magia de esta historia. Una historia que nos engancha, nos emociona y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Ahora bien, algunos se preguntarán qué tipo de impacto psicológico tuvo este momento clave en Serkan. Haber guardado ese secreto por tanto tiempo, la culpa que lo carcomía, seguramente lo habían convertido en una persona ansiosa y reservada. Eda, al exponer la verdad, lo obligó a confrontar esos sentimientos y a procesarlos, lo cual, a pesar del dolor inicial, le brindó una sensación de alivio y liberación. Además, el hecho de que Eda lo aceptara con ese secreto y lo amara a pesar de su pasado,
le dio a Serkan una nueva perspectiva sobre sí mismo. Se dio cuenta de que no era defectuoso ni indigno de amor, sino que su pasado era solo una parte de su historia. Esta aceptación fue fundamental para que Serkan pudiera construir una relación sana y duradera con Eda. Por último, creo que es importante destacar que el momento clave en la relación entre Serkan y Eda no es un evento aislado, sino parte de un proceso continuo de crecimiento y transformación. Su relación está llena de altibajos, de desafíos y de momentos de alegría. Pero lo que la hace especial es su capacidad de superar estos obstáculos juntos, de aprender el uno del otro y de seguir amándose incondicionalmente. Y bien, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis del momento clave en la relación entre Serkan y Eda. Me encantaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que hubo otro momento aún más importante? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio mucho. Y si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.